Cuando una persona es irresistible, es una persona que es difícil que te le resistas a ello, ¿no? Algunos pensarán en la Coca-Cola, ¿no? Algunos pensarán en un chocolate, yo no sé en qué piensen, ¿no? Pero la verdad es que algo que pasaba con Jesús es que era una persona bastante irresistible. Algo que veíamos en el video introductorio, lo que para muchas personas era Jesús, pudiera ser una amenaza. Para algunos, para los religiosos políticos de aquel tiempo, pues era una persona complicada, ¿no? Estamos viendo la segunda parte de una serie que estamos hablando acerca de irresistible, porque creemos que la iglesia debería de ser irresistible, es decir, cuando las personas en la sociedad allá afuera pensaran o hablaran acerca de la iglesia, que fuera un organismo vivo, que fuera para ellos algo irresistible, difícil de resistir. Pero lamentablemente hoy por la sociedad, cuando hablamos acerca de la iglesia, hay resistencia ante ciertas cosas cuando hablamos acerca de iglesia. La semana antepasada, porque la pasada estuvo acá el pastor Héctor, pero la semana antepasada estuvimos haciendo un resumen muy rápido hablando acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Nos fuimos prácticamente corriendo, y lo que el día de hoy yo quiero hacer es que veamos no todo el Nuevo Testamento, porque después tendremos algún estudio de Apocalipsis para hablar un poquito de ello, que es bastante enredoso, pero cuando hablamos acerca del Nuevo Testamento, hablamos del Nuevo Pacto como tal, que de hecho Antiguo Testamento o Nuevo Testamento realmente tiene que ver con un tema de pacto, y ahorita te voy a hablar un poquito acerca de eso. Básicamente, creemos que Dios tiene un plan en el Antiguo Testamento para una nación, que era la nación de Israel, que era un medio, lo usó la nación de Israel para hacer un medio para un fin mucho más grande. Cuando hablamos desde el pacto abrahámico, el pacto con David y demás, los demás pactos en el Antiguo Testamento siempre tenían que ver con todo el mundo, no solamente con la nación de Israel, sino también con todo el mundo, porque dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de esa promesa o ese pacto que estaba haciendo con Abraham? Estaba hablando de toda la tierra, era un tema, un plan global como tal para nuestro Dios. Y es que Dios tiene un plan, y su plan tiene implicaciones totalmente para todas las personas, para todas las familias. Decía Brandon acá cuando estaba acá arriba, de cualquier índole, de cualquier lengua, de cualquier estrato social, Dios tiene un plan con todas las personas, y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza. De hecho, quiero darte un texto que tiene que ver con que Dios tiene un plan para todas las personas, y yo sé que es un texto que yo creo que de los primeritos que tú te aprendiste cuando estamos hablando acerca, cuando llegas y conoces de Dios, ¿no? Juan, capítulo 3, verso 16, vamos a ver qué es lo que dice. Los que no se lo sepan va a aparecer acá en pantalla, ¿no? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo. Dios usaría una serie de elementos para hacer que la historia avanzara: largos viajes, plagas, fuego, azufre, terremotos mortales, tablas de piedra, un altar portátil, un templo. Bueno, en realidad fueron varios templos los que Dios usaría, pero eventualmente cada una de estas cosas fueron eventuales, llegaron a su fin. Porque, mira, vamos a leer la siguiente sentencia, por favor. Dice: cada uno de estos elementos fueron un medio, ¿para qué? Para un fin. Cuando tú te consideras un medio para un fin, no es algo que nuestro egoísmo nos agrade mucho, pero la realidad es que estamos dentro de esta historia, estamos en este tiempo, estamos en esta ciudad, estás en esta familia y estás en ese trabajo, porque Dios quiere que tú seas un medio para un fin mucho más grande que solamente tú. Cuando nosotros comprendemos y entendemos que de parte de Dios hay un plan mucho más grande para nosotros, las cosas son distintas. Juan capítulo 1 verso 29 dice, hablando Juan el Bautista, dice de la siguiente forma: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice el verso 30, dice así: de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es ¿qué? Superior a mí. Juan el Bautista no se consideraba como el protagonista, el que tenía que estar debajo de los reflectores. Juan el Bautista sabía perfectamente que solamente era un hombre más en una larga lista, porque dice al final, porque existía antes que yo, hablando de Cristo. Y luego dice el verso 31, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. En otras palabras, esos 3 versículos, lo que Juan el Bautista estaba diciendo era lo siguiente. Dice así: soy un simple hombre más de una larga lista de hombres y mujeres que Dios ha usado para preparar
lo nuevo que Dios tiene preparado. Todos estos hombres y mujeres solamente eran un medio para un fin, básicamente. Y déjame decirte algo, aunque tal vez nos pegue un poquito en el orgullo y en el egoísmo, somos solamente un medio para un fin. No somos los protagonistas. Somos un medio para un fin. Las grandes historias, dice Disney, había una vez, o los cuentos, había una vez, y ahí es donde tú pones tu nombre. Y el tema es, ¿qué vamos a dejar nosotros de legado? ¿Qué es lo que vamos a hacer hacia adelante? De alguna forma, esto nuevo que Dios estaba preparando no nos va a sorprender a nosotros, y te aseguro que tampoco te va a incomodar. Pero la realidad es que lo nuevo, dice acá en la pantalla, lo nuevo no nos molesta hasta que tenemos que... Hasta que tienes que soltar algo viejo. A ver, pregunta. ¿Algunos de ustedes tienen alguna playera toda desgastada, fea, con la cual duermen? ¿Sí o no? Algunos tienen esa playera. Y se han comprado playeras nuevas, incluso te ves hasta pijamas, ¿no? Pero ¿cuál siguen usando? Porque es ¿qué? Porque es la cómoda, ¿no? Porque es la de ya toda desgastada aquí con hoyos, algunos, ¿no? Tú la ves así contra la luz y ya se transparenta todo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo nuevo no nos incomoda hasta que tenemos que soltar algo viejo. Los seguidores de Jesús no esperaban algo nuevo de Jesús. En realidad ellos estaban esperando algo viejo. Todos ellos lo asociaban con algo realmente muy viejo. Dice Mateo capítulo 16, dice el verso 13 y verso 14. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, ¿cómo es lo que le dicen las mujeres? ¿Cómo es? Una cesárea, no, así no se pronuncia esto, de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos que dicen, ¿quién es qué? ¿Y otros qué? ¿Y otros? ¿Se dan cuenta cómo los discípulos de Jesús iban yendo hacia atrás? Porque pensaban que Jesús tenía que ver con algo viejo, más de lo mismo, no había algo nuevo. Entonces Jesús hace la siguiente pregunta y dice en los siguientes versículos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, le dijo Jesús, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego viene el versículo 18 y es algo precioso. Dice el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Es decir, lo que estaba haciendo Jesús nos estaba profetizando, Jesús estaba anticipando cada uno de nosotros. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, su iglesia. No estaba hablando, no como la religión popular que habla acerca de, es que este es el texto que abarca y por eso Pedro es el Papa. No, es una mala traducción lo que las personas están haciendo con respecto a esto. Pero lo que estaba diciendo Jesús es esto, es que Él estaba prediciendo su iglesia. Jesús estaba prediciéndonos a cada uno de nosotros, y esto era lo nuevo que Dios estaba prediciendo, estaba anticipando cada uno de nosotros. Ahora, de alguna forma Jesús no estaba hablando de un lugar, estaba hablando de un movimiento de personas no estático que que de alguna forma aún no sucedía, porque todavía había varias cosas que tenían que suceder antes de que Él partiera de la tierra. Ahora, la palabra que aquí se menciona como iglesia, la siguiente por favor Luis, tiene que ver con la palabra eclesia, que la palabra eclesia tiene que ver con asamblea o grupo de personas. Lamentablemente dentro de la Biblia, en algunas de las traducciones está mal traducido, le pusieron iglesia, y usaron este término, que es el término kirché. ¿Y qué tiene que ver el término kirché? El término kirché tiene que ver con templo, no tiene que ver con asamblea, tiene que ver con templo. Es por eso que lamentablemente muchas personas en algunas iglesias creen que la iglesia es el edificio, es el lugar, y muchas personas se casan con ello, cuando realmente lo que Jesús estaba diciendo es que su iglesia era una eclesia, es decir, una asamblea, un grupo de personas que estaban de acuerdo con respecto a ciertos puntos. De hecho, más adelante en las cartas paulinas, en Efesios y demás, tú vas a encontrar que un grupo de personas o unas asambleas, y estaban usando la misma palabra eclesia, estaban de acuerdo con respecto a algún punto. Lamentablemente esta mala traducción de alguna forma le resta valor a lo que
Jesús quiso decir. Lo que Jesús quería decir era que estaba en proceso la creación de una nueva asamblea en su nombre. No estaba hablando y ponderando alguna denominación, no estaba ponderando alguna bandera de alguna iglesia o el nombre de alguna persona, en particular un ser humano. Lo que Dios estaba diciendo, Jesús estaba hablando de un grupo de personas que estaban de acuerdo con sus ideas, que estaban de acuerdo con y tener fe en Él por lo que después sucedería, hablando acerca de la resurrección de los muertos. Ahora, Jesús estaba anunciando una creación de asamblea en su nombre. Ahora, déjame decirte que para los mismos discípulos de Jesús, lo que estaba diciendo Jesús, de alguna forma para muchas personas, incluyendo sus discípulos, era una blasfemia. Para algunos, de alguna forma, era una situación sin sentido y estaba yendo en contra del templo, que en aquel tiempo para las personas era lo más sagrado y lo más importante. Jesús no era un hombre más dentro de toda la lista de personas. Jesús era el Hijo y es el Hijo de Dios. Y lo que estaba sucediendo en este punto, semanas después, de alguna forma, semanas después de que Él hubiera dicho estas palabras, hablando acerca de su iglesia, vendría la resurrección de los muertos, que apenas el domingo pasado platicábamos, hablábamos un poquito acerca de todo ello cuando vino acá el pastor Héctor, ¿no? De alguna forma, semanas después de la resurrección, sus seguidores estaban invadiendo las calles, estaban invadiendo de alguna forma las casas, hablando acerca de lo que había sucedido, y el movimiento de Jesús comenzó a movilizarse, comenzó a moverse entre las casas. Con algunas personas, compartían el pan, compartían las enseñanzas de Jesús. Todo esto a costa, pues el imperio los estaba persiguiendo y lo hacían escondidas, pero el movimiento de Jesús comenzó a moverse. No ocuparon estos hombres unas instalaciones adecuadas. De hecho, estamos, creo yo, en unas instalaciones adecuadas. ¿Están de acuerdo? Estamos a gusto, creo yo. ¿Quién viene en coche? ¿Guardaron su coche abajo del subterráneo? Ni el sol les va a dar, ¿no? La verdad es que estamos en unas instalaciones muy adecuadas. El movimiento de Jesús no es que unas instalaciones adecuadas, un edificio que pudiera contenerlos. Al principio, los seguidores de Jesús no se llamaban cristianos. Tenían un nombre que implicaba mucho más que el hecho de cristianismo. El nombre es el siguiente. Dice así: los que pertenecían al movimiento de Jesús se llamaban los del camino. Así los hacían llamar en el libro de los Hechos. Los del camino. ¿Y qué implicaban los del camino? Que implicaba dirección, intención y pasión. Eso era lo que implicaba para los seguidores de Jesús. Implicaba, ¿me das una primera? Dirección, intención y pasión. Pregunta, y contésalo para ti. ¿Estas tres cosas te caracterizan a ti o no te caracterizan a ti? ¿Hay dirección en nuestra vida? ¿Hay intención? No tengo la intención de hacerlo, no, voy a hacer las cosas, pero también tengo pasión por hacer cada una de esas cosas. A diferencia del judaísmo, de otra religión, este movimiento, los del camino, no era un movimiento regional, no era un movimiento de una nación, era un movimiento que estaba atado geográficamente, no, así no era este movimiento que ofrecía a cualquier persona de cualquier nación y cualquier lengua el poder ser parte del movimiento de Jesús. Para los judíos del primer siglo, para los devotos, todo lo que enseñaba Jesús era algo escandaloso para algunas personas. Era algo, para los menos espantados, era algo infundado, muchas de las cosas que enseñaba Jesús. Pero cuando de alguna forma, en varias ocasiones, muchas personas, incluso por lo que hablaba, intentaron matar a Jesús. Tú puedes encontrar en las biografías de Jesús en los evangelios, puedes encontrar varias ocasiones en que algunas personas intentaron apedrear y matar a Jesús antes de que llegara a tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que hablaba y decía estaba en contra de lo que ellos estaban creyendo. Pero todo lo contrario sucedía con las personas que no eran religiosas. ¿Qué pasaba con las personas que no eran religiosas? Amaban a Jesús, escuchaban que Jesús iba a pasar por un lado y las personas se agolpaban e iban para escuchar sus enseñanzas. Los no religiosos, de alguna forma, eso hacía que amaran a Jesús. Ahora, pero todo lo contrario para las personas que eran religiosas. Ahora, imagina lo siguiente: qué tan escandaloso era de las cosas que hablaba Jesús. Cuando tú y yo vemos Mateo capítulo 5 hablando acerca de las bienaventuranzas,
tú dices, oye, de las bienaventuranzas no tiene nada de malo, al contrario. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sabéis que vuestro galardón es grande en los cielos. Así terminan las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice más arriba en el versículo 5. Es decir, muchas de las cosas que Jesús enseñaba no son escandalosas para nosotros, pero para las otras personas de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, sí eran muy escandalosas. Es como si yo hoy te dijera, ahorita de broma decía Rama, ¿no? Por ejemplo, Josué dice que la tierra es plana, ¿no? No creo que la tierra es plana, claro, por cierto, ¿no? Pero si yo te dijera, amigos, a partir de este año la Navidad no se celebra en el 24 de diciembre, se celebra el 1 de julio, el 1 de julio en pleno verano. ¿Ustedes qué pensarían? Díganlo. Está loco, ¿no? Este cuate, y a lo mejor lentamente, poco a poco, me saldría por esa puerta y no volvería nunca más, ¿no? Así era lo que enseñaba Jesús. Jesús lo que estaba haciendo en la última cena, en la Pascua, que era la celebración más importante, para menos para los judíos, que de alguna forma chocaba porque celebraban la liberación de Egipto, pero justamente le estaban celebrando cuando estaban subyugados por el pueblo romano, por la nación romana. Pero para la Pascua era la conmemoración y celebración anual de la liberación del pueblo de Israel, y de alguna forma sus seguidores esperaban que Jesús fuera como un Josué 2.0, Josué de la Biblia, no este que les habla, Josué 2.0 que los iba a librar del yugo de esclavitud, ¿no? Lucas capítulo 22, verso 17, dice de la siguiente forma: luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y luego dice más adelante en el verso 19 y verso 20. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo que este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto que. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada. Lo que Jesús estaba diciéndoles es, hagan todo esto en memoria de mí. Para nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, repetimos estas palabras, ¿cierto? Pero para los religiosos de aquel tiempo, incluso para sus discípulos, cuando escucharon estas palabras por primera ocasión, te aseguro que era como estaban escuchando algo totalmente fuera de contexto, porque la Pascua, el templo, era lo más sagrado para ellos. No sé si los discípulos a lo mejor pensaron, ¿saben qué? Ya no le den más vino a Jesús, como que ya se le está pasando, ya está diciendo incoherencias, ¿no? Pero lo que estaba pasando es que los discípulos decían, estamos celebrando a Moisés, estamos celebrando el templo, estamos celebrando la Pascua. ¿Cómo se le ocurre a Jesús hablar que este va a ser el nuevo pacto? Es que ese es el tema. Jesús tomó una comida que hacía referencia tal vez al momento más crucial en la historia de Israel y la redefinió y la reinterpretó. Pero Jesús estaba hablando del nuevo pacto en distintos sentidos, de un nuevo pacto, que sería un pacto de conciencia. De hecho, Jeremías capítulo 31, verso 33 dice, yo pondré mi ley en sus corazones y las escribiré, yo pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Jeremías 31. Después de la resurrección de Jesús y después de que los ánimos se calmaron, 2000 años después, nosotros celebramos la cena del Señor leyendo cada una de estas cosas. Porque para nosotros no es raro, para nosotros es normal, porque entendemos lo que ha sucedido después. Gracias a este nuevo pacto, nosotros no requerimos matar algo, un animal o sacrificar algo, porque ahora tenemos acceso libre al Padre. Después de que nuestro Señor Jesucristo muere y en la resurrección se ha rasgado el velo en el templo, nos da un acceso directo a Dios. No hay un mediador que tú y yo necesitemos para poder acceder al Padre. ¿Estamos de acuerdo con ello? No necesitamos a alguien que diga, es que tú tienes que ir a confesarte, es que tú tienes que ir a hacer, es que dice la palabra muy claro que hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Gracias a este nuevo pacto no requerimos matar y tener una relación con Dios, no estamos sometidos a lo que el Antiguo Testamento decía. Lamentablemente, a través de la historia, las iglesias se han encargado de retomar e implementar ciertas cosas que solamente aplicaban al Antiguo Testamento.
La iglesia del primer siglo dependía en gran manera solamente del Antiguo Testamento, porque eran las escrituras que hasta ese punto estaban puestas tal cual. Entonces las tomaban de ejemplo y las tomaban de práctica para tomar como ciertas reglas como obvias, ¿sí? Pero después este tema de la iglesia se institucionaliza. ¿Recuerdas? Año 325, en el concilio de Nicea, cuando Constantino, el emperador de Roma, hace un concilio y dicen: ¿saben qué? Yo tuve un sueño, tuve una visión, vi una cruz, y en esa cruz, en esa visión yo vi que podía tener victoria. Entonces, a través de eso decide Constantino institucionalizar la iglesia. ¿Qué es lo que ahora pasa con el asunto de la iglesia? Es que ahora la iglesia comienza a hacer lo que durante muchos años estuvieron haciendo en contra de ellos. ¿Qué estuvieron haciendo en contra de ellos? Y lo que nos narra el libro de los Hechos: estuvieron persiguiendo a los cristianos. Pero ahora la iglesia, como ya estaba institucionalizada, ¿qué hacía la iglesia con las demás personas? Ahora la iglesia perseguía a las demás personas. Ahora, pregunta. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo justificaron los líderes de la iglesia la violencia que para nada se asemeja a Cristo? Creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que fue la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, ¿no? Y conocemos lo que lamentablemente la iglesia hizo en el nombre de Jesús. Y también, hoy por hoy no tenemos que abundar, pero hay tantas iglesias y tantos nombres y demás que han hecho cosas en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios que nada tienen que ver con Dios, absolutamente nada. Pero la verdad es que es muy simple. La iglesia en este punto está usando las escrituras del Antiguo Testamento para justificar la violencia. ¿Qué texto usaban? Deuteronomio capítulo 13. Dice así: si tu propio hermano, o tu hijo, tu hija, o tu esposa amada, o tu hijo íntimo, o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, luego dice el verso 7, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar, ni le hagas ¿qué? Caso. Tampoco le tengas lástima, no te compadezcas de él, ni lo que. Pero luego dice la Santa Inquisición, dice el verso 9, ni dudes ¿en qué? Al contrario, sé tú el primero en, ayúdame lo que está en amarillo, alzar la mano para matarlo y apedréalo, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Entonces tomo cosas del Antiguo Testamento para ponerlas aquí en el Nuevo Testamento, y entonces para poder hacer la barbarie que en su momento fue la historia que tú y yo conocemos. La verdad, de alguna forma fue muy simple. Julio Firmico Materno, ¿sí lo conocen? Julio Firmico Materno, tiene los que van a tener por ahí hijos, buenos nombres. Julio Firmico Materno fue un astrólogo que eventualmente se convirtió al cristianismo. Y fue uno de los grandes consejeros durante el Imperio Romano, inmediatamente del 325, por ahí más o menos se datan sus cartas. Y este hombre les escribió una carta justo un año después de que Constantino institucionalizó la iglesia. Y él le escribió una carta a los hijos de Constantino, a sus hijos que eran Constante y Constancio II. Él escribió una carta que se llama De Errore Profanarum Religionum. ¿Sí me entendieron? Se hablando en lenguas. Mira, dice así: Julio Firmico Materno, tú lo puedes encontrar si investigas, De Errore Profanarum Religionum. Él escribió en esa carta a estos hombres. Les dijo a los hijos de Constantino: son ustedes siervos de Dios y como tales corresponde erradicar el paganismo del imperio, destrucción y confiscación de templos paganos, así como la destrucción de los paganos mismos si se rehúsan a convertirse. Esta carta, yo sé que tu latín está muy bueno, pero esta carta básicamente es referente al error de las religiones paganas. Básicamente es la traducción de esto, ¿no? Y lo que este hombre les estaba diciendo, les estaba dando un consejo de que acabaran con todos los paganos en aquel tiempo, y si decían no convertirse, tenían que morir, porque no estaban dispuestos a convertirse. Son ustedes siervos de Dios, y esto incluía destrucción y confiscación. Poco tiempo después se desata la cacería de brujas. Y entonces, como se desata la cacería de brujas contra los paganos y contra todas aquellas personas que estaban en contra
entre comillas lo digo, en contra del nombre de Jesús, la iglesia les daba a algunas personas que estaban dispuestas a sumarse a la Santa Inquisición. Hay tantas historias de ellas que estaban dispuestas, que tú decías, ¿tú quieres entrar a la Santa Inquisición? Sí, ok, perfecto, tú eres guerrero mío y tú tienes acceso directo al cielo. Tú vas a ir a matar a todas las personas, pero como tú estás a favor de nuestra causa, entonces tú tienes acceso directo al cielo, porque vas a matar a todos los paganos. Esa era la barbarie de la cual hablaban en la Santa Inquisición. Cuando de alguna forma todas estas personas estaban mezclando y estaban mal usando la palabra para sus propósitos, que tú sabes, no tengo por qué decírtelo, porque incluso tal vez hoy por hoy también lo estamos viviendo. Las personas que estaban en alguna alta jerarquía en la iglesia tenían mucha influencia y tenían mucho poder político. Y entonces todo esto lo hacía para de alguna forma seguir manteniendo su posición. Cualquier similitud con los fariseos de antes era exactamente lo mismo, ¿no? Todo este daño fue a causa de una mala mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Básicamente ese fue el asunto. Fue una mala mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Porque estaban combinando. ¿Se acuerdan que la semana antepasada veíamos que no podemos colocar el vino nuevo en odres viejos? Porque los odres se rompen. Y tratar de mezclar estas dos cosas era lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, en el siglo XIV, los miembros de algunos teólogos se alinearon y comenzaron a interpretar de manera correcta la Biblia. Y entonces nace lo que en la historia se conoce como solas, las cinco sentencias, que son las siguientes. La primera es sola escritura. La segunda dice sola gratia, que es solo gracia. Después sigue sola fide, que es solo fe, y después viene solus Christus, que es Cristo, solo Cristo, y luego dice soli Deo gloria, solo a Dios gloria. Porque estábamos entendiendo que tú no necesitabas ser partícipe de una guerra de Santa Inquisición para poder pasar directo tu acceso al Padre. Tú necesitabas un arrepentimiento y reconocimiento en el sacrificio de Jesús para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre. Porque entonces estos teólogos estaban traduciendo de manera correcta la palabra. Básicamente estos hombres estaban muy preocupados porque estaban viendo que de alguna forma el cristianismo se estaba convirtiendo en el judaísmo 2.0. Muchas normas, muchas reglas para que tú puedas ser parte del reino de Dios. Mezclaron tradiciones, una jerarquía, un sacerdocio, un sacerdocio que mediaba entre Dios y los hombres, y que les daba poder y una influencia muy, muy extraordinaria. Sobre todo esto sucedía en un tiempo en donde había un analfabetismo tremendo y una ignorancia tremenda. Y lo que los sacerdotes le decían al pueblo, se lo creían. Y bueno, hay muchas historias hablando acerca de esto. Básicamente la salvación, decían ellos, se logra por la gracia de Dios, se logra por las obras que tú hagas para la iglesia y se logra por la penitencia y los méritos que tú puedas llegar a hacer. Ahora, pregunta, ¿te he confundido un poquito acerca de esto? Tal vez sí. Imagínate lo confundido que estaban aquellos hombres. Porque había tantas cosas que tenían que seguir para poder ir al reino de Dios. Cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La semana pasada, Aldo, en estas cápsulas que nos está dando al final del servicio, él decía lo siguiente, él colocaba la siguiente frase. Él decía, el pasado es pasado, así como el proverbista José decía, ya lo pasado, pasado. El pasado es pasado, ¿un qué? Lapso de tiempo que siempre busca cómo meterse en nuestro presente. ¿Te acuerdas de tu playera toda transparente que usas para dormir? Siempre la vas a querer tener ahí, porque es cómoda. Lamentablemente el viejo modelo siempre busca meterse en nuestro presente. Ahora, para que quede claro, todo lo que te he dicho no tiene ningún sentido y puede estar bien si tú y yo estamos dispuestos a mantener una cultura de iglesia cerrada, en donde solamente lo cómodo es para nosotros, en donde solamente nos interesa para nosotros, y olvidándonos de lo que dice Mateo capítulo 28 al final del capítulo, donde Jesús dijo, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Si tú y yo estamos interesados en que esto solamente es un bonito club social, como decía el pastor Héctor hace 8 días, esto no nos debe de interesar. Sigamos manteniendo costumbres, sigamos manteniendo cierta jerarquía, sigamos manteniendo ciertas cosas, pero si tú, si yo, si nuestra intención como iglesia es ser de bendición a nuestra comunidad, que esa es una de las valores que tenemos acá, queremos ser de bendición a nuestra comunidad, tenemos que romper con ciertas cosas que de alguna forma han estipulado o creemos que deberían de ser así las cosas, para que las personas sea accesible, para que la iglesia sea irresistible para las personas. El movimiento de Jesús nunca se preocupó por mantenerlo vivo. El movimiento de Jesús se preocupó por lo siguiente: se trata de que la iglesia de Jesús funcione como ¿qué? Sal y una luz no filtrada por ciertas ideas. Tú te vas a dar cuenta que hay varias iglesias en donde la iglesia se conduce en base a la idea de la persona que está al frente. Porque la persona que está al frente piensa que así es, entonces debería de ser así. Y entonces comienza a colocar ciertas cosas que en la Biblia no están puestas tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que comprender lo siguiente: la santurronería y el legalismo normalmente se derivan de un enfoque obsesivo sobre lo que es la santidad, que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Porque la santidad, aunque conocemos que hay tres, conocemos que es la inmediata, cuando tú conoces a Jesús, la que es progresiva mientras estamos en esta tierra, y la final, cuando llegamos delante de Dios, y después hablaremos acerca de todo ello. Pero de alguna forma tenemos que, se enfocan tanto en, ¿viste cómo habló? ¿Lo viste en tal lado? ¿Lo viste entrar al cine? Vino en chorro, ¿no? Qué bárbaro. No, no es cierto, porque ahorita viene, porque hace calor, ¿no? El asunto. Pero de alguna forma también tenemos que comprender que por otro extremo encontramos el Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad, sus bases tal cual están puestas en el tratado de Dios con el pueblo de Israel. Pregunta, ¿alguien es israelita de aquí? ¿No? Porque según esa teología incorrecta, nosotros tenemos que ser pobres. Y no nos gusta ser pobres, ¿o sí? ¿O somos pobres? Algunos dicen, no, la verdad es que estamos bien. Dios es bueno con nosotros. No fue, y quiero que te des lo siguiente: mezclar indiscriminadamente valores y reglas del antiguo pacto con el nuevo pacto es una reacción que nos afecta en cómo ve la sociedad a la iglesia. Si tú y yo mezclamos estas cosas, por eso hay cierta resistencia de la sociedad ante la iglesia. Ahora, no fue sino hasta 20 años después de que Jesús resucitó, cuando los mismos creyentes, discípulos de Jesús, aceptaron que los no judíos, que las personas inconversas podían acceder de alguna forma a la salvación sin necesidad que tuvieran que convertirse al judaísmo. 20 años después, en una situación donde entra Pablo, donde entra Bernabé, donde entra Santiago, el medio hermano de Jesús, que era el principal líder de la iglesia del primer siglo, en ese Hechos capítulo 13 o capítulo 17, no recuerdo bien, en ese momento de alguna forma ellos dicen y ellos coinciden: no es necesario que todos estos se circunciden mientras se mantengan de la inmoralidad sexual, mientras no coman nada a los ídolos, y de alguna forma ponen ciertas reglas muy sencillas, dicen ellos pueden ser parte y acceder a la salvación de Dios. Pregunta: para que nosotros podamos acceder a la salvación, no se trata de que quedes bien con alguien de los que estamos acá. Lo único compromiso y demás es directo con Dios. Con nadie, ni el que está, ni Luis, que tú lo ves así bien santito, tú no lo conoces, pero no, ni Luis, que está ahí en los controles, tengo que darle la muchada a él, ¿no? La indulgencia para... No, aunque Luis diga que sí, no necesitamos de todo ello, porque tenemos que comprender algo. Mira lo siguiente: aunque el antiguo pacto predijo la llegada de Jesús, Jesús no vino a extenderlo. ¿Vino a qué? Fuerte, ¿a qué? Jesús, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplirlo
a concluirlo, pero vino a establecer algo nuevo. Fue lo que vino a hacer Jesús acá con nosotros. Eso nuevo que Jesús desató hace más de 2000 años hizo que la fe de los creyentes del primer siglo fuera formidable, su apologética fuera irrefutable y de alguna forma su valor incuestionable, pero también los resultados fueron muy notables. Hechos capítulo 3, más de 3,000 personas convirtiéndose después del discurso de Pedro. Los términos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, déjame te digo algo, son es mucho lenguaje de iglesia. Cuando una persona llega al cristianismo, le dan su Biblia y le dicen, ¿por dónde empiezo? Pues por el Génesis, ¿no? Y normalmente lo mandamos a Génesis y que se eche todo, ¿no? Ya por ahí llega por Éxodo, Levítico, así como que, ay, no manches. De hecho, una de mis hijas me decía, papá, tengo broncas con Éxodo. ¿Por qué Dios permitía que las personas murieran? Bueno, y entonces ahí empiezan varios temas y varios problemas. El problema es que muchas personas que llegan a la iglesia realmente no saben por qué es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí o no? Alguien te dio una Biblia y te dijo, ten, Víctor, léela completa, y el que te la dio ni siquiera la ha leído nunca. Bueno, no la ha leído completa, ¿no? Pero como nosotros nos dijeron, ten tu Biblia y hasta le ponemos ahí dedicatoria para mi hijo, no sé qué, échala, ¿no? Y tú la leíste y tú la has leído, tú léela, tú léela, tú échatela. Pero le hemos explicado por qué es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No. El Antiguo Testamento, algunos dicen, bueno, es que es Antiguo Testamento porque está escrito más atrás del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, déjame te digo que el Nuevo Testamento tiene más de 2000 años, entonces no sé qué tan nuevo esté. El asunto con el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es que testamento es la palabra pacto, tal cual. Entonces es el antiguo pacto. Y el Nuevo Testamento tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto que Jesús vino a hacer. El antiguo pacto tenía que ver con el compromiso de Dios con el pueblo de Israel, pero el nuevo pacto tenía que ver con Jesús. ¿Con quién? Con todo el mundo, con todas las personas. Para algunos puede llegar a pensar que a veces esto es complicado, pero la verdad es que el Antiguo Testamento significa solamente el antiguo pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel, pero el nuevo pacto hablaba de lo que Jesús, lo nuevo que Jesús vino a dar a todas las personas. Jesús, y quiero terminar solamente con esto, Jesús fue una persona, fue un hombre de caminos no convencionales, ¿estás de acuerdo? Pero tuvo un final extraordinario. Ya nadie, cuando después de Jesús, ya nadie queda lejos. Todos quedamos cerca. Todos salimos de la misma línea de salida. Todos. No hay nadie que salga más atrás, no hay que salga más adelante. No, todos salimos de la misma línea de salida. Nadie queda exento. Nada ni nadie está por encima de la redención. Nada ni nadie está por encima de la redención. Amigos, la cuenta se ha cerrado. Los deudores se han acabado. Porque Jesús vino a pagar lo que tú y yo debíamos. Lo nuevo que Jesús vino a desatar fue el remover todos los obstáculos que se interponían entre Dios y los hombres. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y su gracia nos permite participar en sus caminos, pero también nos permite participar en sus propósitos. La pregunta es, ¿quién estará dispuesto a participar en los propósitos de Dios? Porque por su gracia, tú y yo ya no somos deudores. La deuda se ha saldado. Por eso vino Jesús a la tierra. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer hacia adelante? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer entendiendo que no somos el fin? Nosotros solamente somos un nombre en una larga lista de personas que estamos puestos para ser un medio para un fin. Por eso tú estás en esta tierra, estás en este tiempo, estás en esta familia y estás en esta ciudad por un propósito que Dios tiene para ti, que Dios quiere que tú cumplas para su honra y para su gloria.